Bendiciones, mi gente. Aquí estamos en Godcast. Segundo capítulo, señores. Es un honor compartir segundo capítulo con nada más y nada menos que nuestro invitado querido y especial, el pastor Juan Antonio Guerrero. Mucho gusto. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, público. Qué bueno que estamos por aquí. Como dijo Jefferson, mi nombre es Juan Antonio Guerrero. Y señores, introducimos el tema y sabemos que el pastor Juan Antonio, este pastor es una persona con muchísima sabiduría en muchos ámbitos que nos ha demostrado a lo largo de lo que nos ha enseñado en la iglesia. Pero sinceramente lo que marca una persona, lo que marca un hombre, las cicatrices de la vida son los testimonios. Nosotros queremos que usted se explaye con lo que tenga. Primeramente, cuéntenos quién es Juan Antonio. Juan Antonio Guerrero, bueno, Juan Antonio Guerrero es un simple siervo de Dios, ¿verdad? Nacido en Palo Bonito, es un paraje del este de La Romana, que pertenece a la provincia de Higüey. Criado allí desde el nacimiento hasta los 4 años. Luego nos mudamos al pueblo, a La Romana. Luego volví a los 9 años y ahí estuve hasta los 12 o 13 años. Y luego volví otra vez a La Romana. O sea que mi vida sí que es un testimonio. Un vaivén. Un vaivén. Pero he visto la mano de Dios en todo ese trayecto, ¿verdad? De mi vida. Y ya luego, ya de la adolescencia hasta el otro día, que hace 20 años que vine a España, viví en La Romana. Wow. Ahora queríamos saber algo más personal de usted, de su vida más de infancia. Queríamos saber de él, Juan Antonio niño. ¿Qué tipo de niño era? ¿Era extrovertido? ¿Era gracioso? ¿Salía mucho? ¿Hacía enojar a su mamá? ¿Quién era Juan Antonio niño? Las cosas que la gente no sabe. Ay, Dios mío. Bueno, Juan Antonio niño. Te cuento lo que me acuerdo, ¿eh? Vale. Sí, como le dije, nací. ¿Desde que nací? Sí. Me cuenta mi madre. ¿Sabes que nosotros vivíamos en un batey llamado Palo Bonito? ¿Por qué vivíamos allí? Porque mi abuelo, no biológico, sino era el esposo de mi tía, que fue la que nos crió, y para mí era mi abuelo y sigue siendo mi abuelo, aunque esté muerto. Era policía del Central Romana. Y no sé, mi madre siempre como que lo perseguía ahí donde quiera que estaba su padre, mi madre iba. Y vivimos en ese batey llamado Palo. Mi abuelo era policía allí, como si fuera el alcalde El que dirigía. Sí, era el policía Okay. del batey, Okay. de la comunidad. Y vivíamos allí. No sé cómo mi mamá conoció a mi papá, no lo sé. Yo sé que lo conoció y allí vivíamos. Vale. Pero me cuenta mi madre que ella fue a Higüey para darme a luz, y le dijeron que todavía no estaba a tiempo No, de era prematuro. salir el bebé, que era yo. Oh, wow. Mi madre vuelve otra vez al paraje, al batey, Palo Bonito, vuelve en una camioneta, y cuando se desmonta de la camioneta, en la calle, ahí mismo nazco yo. En la calle. En la calle. Y había una señora que me metió su falda, y yo nací sobre la falda de esa señora, que era una señora de allí del batey, que después era mi madrina. Y así nací yo. Me acuerdo que vivía con mi madre, pero que yo no me acuerdo haber visto a mi madre y mi padre vivir juntos nunca. O sea, yo no me acuerdo haber visto esa Relación. no me acuerdo. O sea, si vivieron juntos antes de yo cumplir 3 años, porque no tengo memoria de que yo lo haya visto vivir entre casas juntos.
no tuvo un modelo. Y lo que quiero decir es que no tuvo un modelo de cómo enseñarle a hacer. No, Ok. no, yo no tuve mi abuelo, porque vivíamos todos que era mi tía en realidad. Pasa que mi tía crió a mi madre, porque mi madre quedó huérfana pequeña, y eran hermanas, era pequeña, y mi tía, como era mayor, crió a mi madre. Entonces los hijos de mi madre los crió mi tía, que éramos nosotros. O sea, pero no era mi tía, era mi tía biológica, pero era como mi madre. Entonces nosotros vivíamos con mi tía. Oh, wow. Cuando a mi abuelo lo pensionan, nos mudamos a Las Romanas. Allí se hizo una casa, y nos mudamos allí. Yo tendría, cuando nos mudamos, algunos 4 o 5 años, porque mi tía murió en el 77 y yo en el 77 tenía 9 años. No me saquen la cuenta. Y cuando mi tía muere, como éramos 5 muchachos, éramos 3 de padre y madre, con mi padre, mi madre, con mi madre, con mi padre, 3. Y 2, los mayores, de su primer matrimonio de mi madre. Como mi tía muere, mi madre no podía tener a todos. Entonces a mí me envían con mi padre otra vez al campo. Wow. Bueno, al campo, al Batella, para lo bonito. Sí, un batey. Sí, entonces yo ahí viví desde los 9 años hasta los 13 años. Ahí hice segundo de la primaria, tercero, cuarto, quinto. Ya cuando paso a sexto, ya tengo 12 para 13 años, me voy a Las Romanas otra vez a vivir con mi madre y mi padrastro. Wow. Entonces para mí era un cambio muy brusco, Sí. porque ni me había quedado con mi madre, ni conocía tanto a mi padrastro. Entonces no había ese cariño entre mi padrastro y yo, entre mi madre y yo, sí, porque mi madre me visitaba de vez en cuando allá a donde vivía, pero con mi padrastro no había relación. Entonces cuando tú llegas, un adolescente, llega un intruso. ¿Entiendes? Entonces yo me sentía ahí como que había llegado un intruso, Como porque que no pertenecía. no pertenecía. Wow. Así me sentía, y así me hacían sentir en la casa, porque yo era un extraño. Pero yo no tenía dónde ir. Me quedé ahí hasta que me independicé. Tendría 17, 18 años cuando me independicé. Pero lo más triste fue que cuando pasé a séptimo curso, que vendría hacia aquí, primero de la ESO, me sacaron de la escuela de día y me pusieron de noche, porque me pusieron a trabajar. Entonces para mí eso fue un poquito frustrante, o sea, duro, estudiar de noche y trabajar de día, un niño de 14 años. Wow, claro. O sea que yo podía haber sido una eminencia de profesional si hubiese seguido el ritmo que lleva cualquier criatura, cualquier jovencito, cualquier adolescente. Pero ponerme a trabajar de día y estudiar de noche no fue fácil. No obstante a eso, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, terminé el bachillerato a destiempo, claro, porque el mismo cansancio me vencía. Como quiera que sea, era un menor, era 14 años, 15 años. Es que eso es duro. Llegar de trabajar primero. Sí, salía a las 5 de la tarde de trabajar y a las 6 entraba a la escuela, al liceo público, hasta las 9 de la noche. Y cuando esos los tiempos no estaban tan, ¿sabes? Había mucho conflicto en las escuelas públicas y muchas cosas, pero como yo tenía el deseo de superación, siempre he tenido ese deseo de superación, dije, yo tengo por lo menos terminar el bachillerato, sí, y lo terminé. Sí. Wow, qué bueno. Wow. ¿Más cosas? Claro que sí. Bueno, ahora... a la edad de 17 años, me entrego al Señor. ¿Por qué me entrego al Señor? Porque yo tenía conocimiento base de mi padre. Cuando yo me fui a vivir con mi padre, ya mi padre era cristiano de la Asamblea de Dios, de allá del Batey. Y
yo fui miembro, niño, pero miembro de las Asambleas de Dios desde los 9 años hasta los 11 más o menos, que fue el tiempo que duró mi papá siendo cristiano. Él se descarría. Y como yo era un niño, eso es muy importante. Cuando los padres se descarrían, también los hijos se descarrían. Wow, sí. Eso es Duro, casi un 80%. Entonces, a mi padre dejar de ir a la iglesia, entonces yo también dejé de ir a la iglesia. Y me descarrié. Pero me quedó el temor porque aprendí mucho en la escuela dominical, participaba mucho en los cultos. O sea, tenía 9 años, pero yo era cristiano de verdad. En todo. Sí, yo estaba en todo. Escuela dominical, en los cultos de jóvenes, en las vigilias, en todo. Aunque era niño, ¿eh? Y cuando mi padre deja de ir a la iglesia, yo también dejo de ir, porque no tengo con quién ir. Cuando llego a la Romana, ya yo tenía 13 años. Ya yo era un adolescente. A los 14 años me ponen a trabajar, ahí me pongo en la escuela de noche. Y al lado de mi casa había una señora que era cristiana y siempre me predicaba. Wow. A los 17 años, mi hermana, siempre nos llevábamos muy bien, mi hermana se convirtió. Y imagínate, al ella convertirse, era como El modelo. no, mi compinche, con quien yo hablaba, andábamos, qué sé yo qué. Entonces, yo era un poquito fiesterito. ¿Cómo? Fiestero, un poquito. Un poquito. En el sentido de que no como ahora, pero antes habían discoteca matiné, que era de 3 de la tarde a 10 de la noche, para los jovencitos. O sea, que todo lo que hay ahora, también antes lo había. O sea, nosotros no nos permitían estar en la discoteca a las 11 o a las 12 de la noche, no. Sino de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y ya a partir de los 15 años, yo empecé allá fiestecita de discoteca por la tarde. Una discoteca que llamaba Flash Discoteque, Jackie Bond, Abraza Discoteque. Entonces era por la tarde. Pero el 17 de agosto de 1984, me acuerdo perfectamente, fiestas patronales de las romanas, me invitan a la iglesia y yo voy a un culto de oración, a la fe apostólica. Y esa noche acepté al Señor como mi Salvador personal, a los 17 años. Y desde la fecha he servido al Señor. Siempre he sido muy dinámico y siempre he tomado la cosa del Señor muy en serio. Tomé la cosa del Señor muy en serio desde que me convertí. O sea, desde que acepté al Señor, lo tomé en serio. O sea, y el Juan Antonio fiesterito, sentía como ese temor, sí, bueno. Ese llamado, claro. Fue duro para mí porque me convertí precisamente en las fiestas patronales. Eso es lo primero. Wow. Lo segundo es que era muy joven. Y necesitaba estar enganchado en la iglesia. Y al tener esa carencia familiar, entonces mi familia vino a ser los jóvenes de la iglesia. Wow. Entonces ahí encontré un buen amigo que todavía es uno de mis mejores amigos. Se llama Víctor Nisbe, que fue de gran apoyo para mí, él y su familia, ¿verdad? Y pasábamos la tarde juntos, la noche siempre que íbamos a comer helado, que íbamos aquí, que íbamos allá. Entonces eso mismo me amarró más porque encontré familia, encontré amigos, encontré compañeros. Claro. Bueno, que todavía los muchachos vienen aquí, los que viven en Atlanta, que son pastores, José Mercedes, Lucy, que vienen a nuestros eventos, que ya son pastores. Esos eran mis amigos de ese tiempo, que yo encontré, más que amigos eran familia. Hermanos, ya. Hermanos, pero yo siempre he sido muy independiente. Yo me acuerdo que había dejado la escuela y me fui en Montecristi, que es un pueblo del sur, creo que del sur, sí, pegado de Haití. Había una iglesia y ahí pastoreaba, ayudaba. Lo mandaron como obrero a un hermano de la iglesia, se llama Adolfo Peña. Y como éramos los jóvenes del tiempo, y yo como no estaba haciendo nada, me fui para Montecristi de misionero 3 meses. Allí estuve en Montecristi y ahí empecé la escuela otra vez en 8º curso. Tenía yo como 18 años. O sea, ya iba atrasado, ¿eh?
Y ahí hice el primer trimestre de octavo. Luego vine a la Romana y me apunté en la escuela pública, de noche otra vez. Y seguí trabajando de día. Y ahí hice primero, segundo, tercero. Y el segundo, el tercero y el cuarto lo hice en otro liceo. Y ahí me gradué. Pero el día que me iba a graduar, ya yo tenía 21 años. Iba muy atrasado por la inconveniencia, la falta de dirección, la falta, ¿sabes? No es fácil, Claro. O sea que si vamos a ver bueno, demasiado bueno yo era, al no tener una guía, ¿verdad? Efectivamente. No tener un patrón, no tener alguien que me dijera por aquí, por allá. O sea, yo era porque yo quería Wow. ser bueno, ser buena persona, ser correcto, ser bien cristiano, servir. O sea, yo nunca tomé el evangelio de juego. Siempre fue de verdad. Y me acuerdo que ya tenía a los 20 años, 21, a los 21 años, sí. Déjame ver. Sí, a los 21 años, el día que me iba a graduar de bachillerato, sí, estaba en el hospital. Uy. Sí. Ay, Dios mío. Sí. Pasaron muchas cosas previas a eso, muchas cosas. Pero ya yo estaba muy enfermo. Porque o sea, la vida, o sea, yo te lo estoy contando de una manera así paulatina porque pasaron muchas cosas. Claro, tampoco. Pero me acuerdo por los estudios, sí, me acuerdo que el día de mi graduación yo estaba gravemente enfermo. Me dio una enfermedad, un síndrome llamado Guillain-Barré. Y esto vino a causa de una carne que me comí. La carne estaba dañada, estaba pasada. Sí. Y me acuerdo que por la mañana no me pude levantar. No me pude levantar. Tenía toda la médula ósea inflamada. Llegué a la clínica. Por coincidencia llegué a la clínica, pues yo me iba a ir a trabajar. Yo fui allá a la clínica a llevar un dinero. ¿Iba a ir a trabajar a un...? Iba a ir a trabajar sí, porque yo tenía 2 días en ese trabajo. Me acuerdo que era una tienda que habían abierto en la Romana. Se llamaba en ese tiempo Duco, pero ahora es Iberia. Y yo iba a llevar un dinero yo digo a mi padre espiritual, a Aristóteles, un dinero que tenía que darle de una actividad que había de matrimonio, que yo le vendí unas boletas, y iba a llevar el dinero. Y cuando iba a entregar el dinero en el patio de la clínica, ahí me fui de boca. La pierna ya no me daban más. Wow. Me ingresaron por 9 días. Descubrieron que era un Guillain-Barré que tenía. Un Guillain-Barré es un síndrome que inflama las médulas óseas. Va subiendo y cuando llega aquí al tórax, como no tienes respiración, te ahoga y muere. Wow. Entonces, o te entuban o muere. Y en ese tiempo no había allá ni intubación ni nada. Pero el Señor tuvo misericordia. Duré 3 días inválido, sin poder caminar. Todavía hay que hacérmelo. Perdí la fuerza de todos los músculos, de los miembros inferiores y de la mano, todo. Y a los 9 días me dieron el alta con un tratamiento. Empecé a mejorar. Ya yo tenía 22 años. 22 o 23 años. Tenía por ahí más o menos. Y a los 24 años conocí a mi esposa. Conocí a María a los 24 años. Porque... esa historia de amor, porque hay que... no sé. Es muy, muy, muy bonito también. Por eso decía, me llamó mucho la atención cuando dijo que nunca vio una figura paterna y materna juntas en una misma casa. No. Porque ahora mismo su matrimonio con la pastora es algo... y yo que literalmente casi también vivo en esta casa, yo lo puedo corroborar. Sí, porque lo bueno cuando tú tienes
que aunque tú no tengas una figura paterna, perdón, ni materna, ni haya crecido en un hogar como matrimonio, lo importante son los principios innatos que tú traes. Cuando tú tienes principio innato, cuando tú quieres ser bueno, cuando tú quieres ser útil, tú lo eres. O sea, el que quiere ser malo es malo teniendo figura paterna o figura materna o no teniendo. Conozco muchísimos que han tenido figura paterna y figura materna y se han vuelto un disparate. Pero yo decidí, porque es una decisión, yo decidí ser bueno. Wow. O sea, ser bueno no, porque nadie es bueno, pero yo decidí ser correcto, por lo menos correcto. Claro. Y a los 24 años, ya yo me sentía solo. Porque mis amigos, casi todos, la mayoría, se habían casado. Todos se habían casado, mis amigos contemporáneos. Ya me sentía como solo, desorientado totalmente. Y yo dije, Señor, yo estoy muy solo. Porque no tenía casa, vivía solo en una habitación, yo me planchaba, yo me lavaba mi ropa, yo me cocinaba mi comida. ¿Autosuficiente al 100%? Sí, 100% autosuficiente. Y ya yo me sentía sumamente solo. Y una noche yo le dije al Señor, Señor, yo voy a ir a esta campaña que hay en el predio normal. Así es, literal. Ay. Y la persona que tú me tengas, hoy tú tienes que darme mi esposa. Hoy. Y tú me la vas a mostrar. Eso solamente lo pueden hacer las personas que tienen mucha cercanía con el Señor. Claro, cada uno tiene su nivel de confianza. Y o sea, quien sea la que tú me tengas, con esa me voy a casar. ¡Bum! Y eso fue un lunes, cojo para la campaña, para el predio normal. Y cuando llego a la campaña, al play, encuentro a Mari ahí, a Teresa Mari. Yo la conocía de vista. Yo nunca había hablado con ella. Pero sí, ella sí me conocía bien porque yo era bien picarón. O sea, porque yo siempre iba a su iglesia detrás de... Entonces ella sí me conocía bien porque yo estaba guillado de una amiga de ella. Entonces ella me conocía, pero yo no la conocía tanto así. Entonces, ¿qué pasa? Había un niño que éramos maestros los dos de él en común. Yo en la escuela dominical y ella en lo secular. Ella en ese tiempo cubría unas vacaciones o cubría una licencia médica o algo de eso a una profesora y coincidió de que le daba clase a ese niño que iba a mi iglesia a la escuela dominical. Y yo era su maestro de escuela dominical. Entonces el niño siempre me decía, ay, si dos profesores míos se casaran. Ay, si dos profesores míos se casaran. Ay, Dios mío. Y un día me dice, profe, ¿usted conocía a Mari Ciprián? Y digo, yo no conozco ninguna Mari Ciprián. ¿Qué Mari Ciprián tú me estás hablando, muchacho? Sí, ella me dijo que lo conoce, profe. Ella me dijo que lo conoce. Digo, que yo no conozco ninguna Mari Ciprián. Porque yo no la conocía de nombre. De vista sí, de nombre no. Ay. Y ese lunes, cuando yo llego al play de la normal, que están dando la campaña, yo la encuentro a ella, pero como yo la conocía de vista, yo la saludé, hola, ¿cómo tú estás? Entonces me dice, yo estoy muy guapa, enojada, yo estoy muy enojada contigo, pero así en forma de chiste, de relajo. Sí, de relajo. Y yo, ¿pero por qué? Le dijiste a Kevin, yo creo que se llamaba Kevin el chico, le dijiste a Kevin que tú a mí no me conocías. Digo, y yo me quedé así. Me dice, ¿cómo yo me llamo? Pero yo no sabía cómo ella se llamaba. Digo, bueno, tú te llamas Carmen, te llamas tal, te llamas... No, mi nombre es Mari. Mari, sí, entonces ya ahí. Y entonces... Ahí surgió. No, espérate. Entonces, bueno. Sí, espérate. Bueno. Entonces ella está hablando con un chico ahí, con un chico. Y digo yo, dime, ¿cómo están los enamorados? Y eso, le digo yo. Dice, mira, ese está... Entonces yo para tirarle vaina, como dicen, tirarle cosas al muchacho, le digo, bueno, yo me voy, ¿te quieres ir conmigo?
Pues ella acaba de llegar. Ay, no, Dios mío. Y ella me dice, bueno, sí, vámonos. Entonces empezamos a caminar y yo le eché el brazo. Así, Ay. como que la abracé. Wow. Ey, 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 ey. Y yo vi que ella se quedó igual. Y digo, yo dije, bueno, aquí es que prende. No quito el brazo. Y No, no de- pero ese tema es muy amplio, ese tema ministerial, ese tema matrimonial. Sí, lo que pasa es que Dios siempre une ministerio. Wow, no. Dios siempre une ministerio. Y yo siempre le pedí al Señor que la mujer que yo me quería casar era para toda la vida. Y la dejo en la esquina, ella coge un carrito de concho, como un taxi, Okay. y yo me voy a mi casa. A mi casa, bueno, a mi habitación donde yo vivía solo. Ok. Eso fue el lunes. El martes había un amigo en común que ella estudiaba con él el bachillerato. Creo que estaban en tercero de bachillerato. Y él era de la iglesia. Y yo lo encuentro en la iglesia al otro día, el martes por la mañana. Digo, Franklin, dime, ¿tú conoces a Mari Ciprián? Dice, sí, yo conozco a Mari Ciprián. Ahora sí, por nombre. Digo yo, ¿y qué tal ella? Dice, bueno, digo, ella es inteligente. Entonces él para molestarme dice, ¿qué inteligente? María es brutísima. Ay, Digo yo, ¿es bruta? Dice él, sí, brutísima. Digo, ¿y no sabe matemática? Porque para mí era muy importante, siempre fue muy importante, nunca me gustaron las mujeres come yuca. Wow. Pero explique qué es eso. ¿Qué ¿Que come significa? yuca? ¿Qué significa? La yuca es un tubérculo que se da de la tierra. sí, de la tierra como si fuera una patata. Sí. Entonces, mujeres come yuca, come patata, solamente come patata, o sea, que no, que sean como cero a la izquierda, nunca. Yo siempre tuve muy claro que yo quería una mujer inteligente, formada, siempre. Yo tuve las cosas claras siempre. Por eso yo duré tanto para casarme, porque yo no quería llevarme cualquier cosa. Claro. Eso fue martes. El miércoles, como yo vivía en la misma calle del colegio, yo voy subiendo. Ellos están en el colegio, pero en la quinta planta. Y cuando me ven por allá, sé cómo fue que me vieron. ¡Juan Guerrero! ¡Entra por la dirección! Y entonces yo me meto a la dirección y me viene Mari bajando. Y ahí le di mi teléfono del trabajo y ella me dio el de ella. Y dije, llámame hoy a las 11 de la noche. Oh. Me llamó a las 11 de la noche de ese miércoles. A lo claro. Sí, al otro día se apuntó ella a una escuela de inglés porque ella no podía salir si no era justificado. Se apuntó a una escuela de inglés y nos vimos el viernes. Nos cayó un aguacero. Ay, mi madre. ¿Por qué será? Y nos íbamos mojando. Y el sábado, yo la visité a su casa. Pero yo no le pedí que quiere ser mi novia ni nada de eso. Nada. Simple y llanamente estábamos hablando y surgió. Le di un beso. Wow. Me correspondió. Oh. Te dando de lunes a sábado ya éramos Ay, novios. mi madre. Todo una historia en una semana. Claro, Una historia que ha durado 32 años. Wow. Una historia de una semana que duró. Sí, Wow. sí. Y a los 15 días nos comprometimos. Pues yo sabía, y ahí estaba claro que lo que yo quería. Porque vi que era de buena familia, educada, formada. Y duramos 6 meses conociéndonos. Y un año conociéndonos y 6 meses preparando la boda. Y preparamos la boda y en el 94, el 18 de septiembre del 94, nos casamos. Wow. El 17 de septiembre del 94. Y el 18 de septiembre del 95 nació nuestro primer hijo. Al año y un día de casarnos. Wow. Dios. Todo bien. Mucho. Y Todo nuestra clavado. vida, ella estaba estudiando, porque cuando yo me casé con ella, ella estaba en el primer cuatrimestre de la universidad. Su padre lo que me pidió fue que me podía casar, nos podíamos casar, pero que le prometiera que ella no iba a dejar la universidad. ¿Qué pasa? Salió embarazada de una vez y aún así siguió a la universidad. Wow.
Y porque eso fue, yo le prometí a su padre que ella no iba a dejar la universidad. Claro. Continuó la universidad hasta que se graduó de licenciada en educación. Con su barriga. Sí. Voy a ser embarazada a los 3 meses. Wow. Nació Josin al año, justo. Y nuestra vida, bueno, una vida modesta. Un matrimonio joven, ¿verdad? Y con inexperiencia, pero siempre con las cosas bien claras. Siempre nos hemos ayudado ambos, tanto ella a mí como yo a ella, en todo el sentido de la palabra, en todo lo que es los quehaceres y el trabajo secular. Uno pagaba una cosa, otro pagaba otra. Y así transcurrió nuestra vida, 5 años, y a los 5 años nació Laura. En el 2000. El 28 de junio del 2000 nació Laura. Luego, al año, mi vida es turbulenta, ha sido turbulenta, para bien. Yo creo que donde usted va a entrar, yo creo que quiere entrar Kevin. Yo creo. Kevin. Sí, usted me corrobora ahora. Vale, Kevin, a ver. suéltala. Después de contar todo esto, ¿cuál es el punto de su vida en el que quiere venir aquí a España? A visitar otro mundo completo, porque estando en República Dominicana y pasar a otro continente. Pero ya a vivir. O sea, que tuvo más de una vez aquí. O sea, vino. Sí, yo había venido antes. Había venido antes, pero a viaje turístico. O sea, yo siempre he tenido claro. O sea, yo nací muy humilde. O sea, humilde económicamente. O sea, nosotros no teníamos nada. Pero yo siempre tuve claro lo que yo quería. O sea, yo siempre supe quién yo era. Y quién yo podía ver, quién yo iba a llegar a ser. Siempre. O sea, yo nunca me vi viviendo en el barrio, yo nunca me vi viviendo en el callejón, yo nunca me vi criando mis hijos paupérrimos, ni en el batey, ni paupérrimos, ni en un callejón. O sea, yo nunca me vi así. Siempre me vi como Dios me ve. Me vi un poquito más para allá. Así nació la ambición de estar en... No, ambición no. No estaba en mis planes. Porque la ambición que yo tenía solamente era estudiar, trabajar y echar para adelante en mi país. No en país ajeno. Pero yo siempre quise conocer a Israel. Desde muy joven. Y me acuerdo que, para poder llegar a la pregunta, me acuerdo que en el 98 hice mi primer viaje a Israel. Por obra y gracia del Señor. Porque económicamente yo no podía ir a Israel. El viaje costaba $2,138 y yo ganaba 4,000 pesos al mes. O sea, en ese tiempo. O sea, que yo no podía ir humanamente yo no podía ir a Israel, pero Dios movió todas las fichas para que yo fuera a Israel. Wow. Y yo fui a Israel. El año próximo, que fue en el 99, yo volví a Israel. Ya no tan solo a Israel, sino que también que fui a Grecia. Entonces me dieron visa para Europa, para llegar a Grecia en el 99. En el 2000 viajo a Caracas, a Venezuela, a una obra misionera. Yo fui a Caracas en el 2000. No, 99 para el 2000. En el 2001 ganó una beca para estudiar en Estados Unidos. Era un concurso. Éramos 300 estudiantes, eran 3 becas. Era 300 estudiantes, 3 becas para ese. Imagínense usted. La posibilidad eran mínimas para yo ganar. Porque todos los que estaban ahí eran inteligentes igual. O sea, yo no puedo minimizar a nadie, pero yo sabía que Dios tenía planes conmigo. Entonces, que de 300 personas, ¿solamente 3 podían conseguir la beca? Claro, porque solamente habían 3. Washington solamente había ordenado, ¿verdad? O solamente habían 3 becas para ese renglón que era de enfermería o medicina. Gané la beca. De eso, o sea, entré en el concurso y
el Señor me ayudó a ganar la beca. Fui a Estados Unidos y duré un año en El Paso, Texas, allí estudiando. Estudié salud rural y comunitaria. En el 2002 regreso a República Dominicana y empiezo a trabajar, a implementar, ¿verdad?, lo que yo había aprendido allí. Y continuo trabajando en el hospital donde trabajaba, el Buen Samaritano. 2003, 2004, me concentro en mis 2 hijos y en el trabajo. Y en el 2005 se realiza otro viaje para Israel, en el cual yo participo y el Señor me ayuda a ir, ¿verdad? Yo ayudaba al tour operador o al que hacía los viajes a organizar el viaje y por lo tanto tenía una gratificación. Esa gratificación fue que me gané el viaje entero y el viaje completo era España, Francia, Holanda, Austria, Alemania. Un tour completo. Sí, Bruselas, Israel, Jordania. Eran 25 días de viaje. Me gano el viaje. Eso fue en noviembre del 2005. Y parece que tenía visa para la visa Schengen. Y me otorgaron la visa Schengen por un año. Y en diciembre, para entrar a tu pregunta, ¿cómo llegué aquí? Alguien me ofreció venir a España. Yo estaba un poquito dudoso, pero sentía en mi espíritu que el Señor quería que yo viniera a España. Pero yo quería una confirmación del Señor, si en realidad Él quería que yo viniera a España. Y en ese diciembre del 2005, en enero, ya yo estaba resuelto a venir, pero todavía no había recibido la confirmación. Yo venía para acá un martes 5 de enero del 2006. Necesitaba, Señor, yo quiero que tú me confirmes. Y fui a una iglesia que no era la mía. Y dije, Señor, yo voy a la iglesia de la pastora Merari para que yo quiero recibir una palabra de confirmación. Cuando llego allí hay un pastor, no sé si tiempo era pastor, estaba predicando, venía de Santo Domingo, se llama Vladimir Moore, y él nunca me había visto. El viaje yo tenía muy callado porque yo no estaba seguro. Claro. Ya yo me iba el martes, eso era domingo, yo estaba indeciso, y él me llamó y me dijo, te dice el Señor que el viaje que va a hacer, que te vaya tranquilo, que Él está en el asunto. Wow. Que Él va a abrir puertas y va a poner gracia en ti y todas las puertas que tú toques serán abiertas. Eso fue el domingo. Y ahí estaba seguro que el Señor quería que yo viniera. Me dio palabra contundente. Y el martes 6 de enero del 2006 ya yo estaba viajando para España. Pero lo que me trajeron, lo curioso es que ellos vivían aquí en Valladolid. Yo no conocía Valladolid, no conocía nada. Y aquí me establecí. Eso ya fue para vivir. Para vivir, sí. Para vivir. Okay. Para vivir. Ya vine para vivir con mi ropa y todas mis cosas solo, dejando a mi esposa y mis hijos allá. Wow. Con el propósito después que ellos vinieran, claro. Pero era como, ¿cómo lo traigo? Pero el Señor arregló todo en menos de un año. Uf. Para ellos poder venir. Y en el 2007 ya yo tenía residencia. Ellos vinieron porque le dieron visado y se quedaron conmigo aquí. Wow. Ya ese es su proceso de cómo llegó aquí a España. Ahora, ya una vez aquí en España, ¿cómo comienza su ministerio? Porque me imagino que ya de joven le habrán dicho, tú vas a ser pastor y vas a recorrer las naciones, me imagino. Sí, sí. En el año 1998, un profeta y una profeta, fueron dos, gente usada por el Señor, nos dijo, ustedes van a ser pastores. Yo me reí, obviamente, porque ni quería
No está en sus ni planes. podía, ni me interesaba porque no estaba en mis planes. Mi plan era estudiar y viajar y vivir mi vida tranquilo. Y me acuerdo que en el 2000, cuando yo compré el apartamento, allá en La Romana, el Señor me habló a través de un profeta llamado Giovanni Marte. Nos dijo, toquen la pared, porque ustedes van a vivir poco en este apartamento, porque lo llevo a pastorear lejos. No me dijo dónde, lo llevo a pastorear lejos. O sea, ya era como una sentencia, ustedes van a ser pastores, Y no aquí. y no en República Dominicana. Aunque allí empezamos una obra. Es otra cosa que nadie casi sabe. Oh. Nosotros empezamos una obra allí, porque yo hice un diplomado en gerencia social, en la prevención del VIH, embarazo, tuberculosis y eso, en la Universidad UNEP, en Santo Domingo, en el 2004. Mi vida ha sido Sí, muy... madre mía, sí. Y ahí conocí una pastora llamada Marisa Dalmasí, y de hecho me dice que yo soy su cirineo, y pusimos una pequeña obra en La Romana, pero yo no estaba en eso. Empecé con ella y se la entregué. Le dije, no, yo no quiero, no estoy preparado mental ni psicológicamente para esto. Pero ya empecé a pastorear allá, pero no duré mucho. Y cuando vine en el 2006 aquí, empecé a congregarme, ¿verdad? En una iglesia, porque siempre me ha gustado congregarme. Y en el 2007 al final, el Señor ya venía tratando con nosotros de la obra, pero es duro empezar. Y tú tienes que tener y un día vengo de trabajar, vivía precisamente donde tú vives, en Parquesol. Sí, en la casa donde tú vives, en el apartamento. Yo venía de trabajar, que trabajaba yo al lado, atendía a un señor ahí, y una hermana, estaba en la parada de autobús. Yo nunca la había visto, ella tampoco a mí, y me dice así, oye, te dice el Señor que salga de donde estás, busque un local, ponga la iglesia, no llames a nadie, trae mi presencia, que de la gente me encargo yo. Wow. Entonces yo fui y le dije a Mari, lo que el Señor me había dicho en la calle. Entonces ya como teníamos eso fue como una confirmación. Y empezamos la obra en febrero del 2008 en la casa de la hermana Betania, una pequeña célula. Y empezaron a llegar hermanos, llegó Ana a la semana, Ana Perdomo. Luego llegó otro hermano, otra hermana. Y duramos un mes donde Betania. Y ya ahí, en una casa así. Wow. Y de ahí nos fuimos a la Esperanto 11. Encontramos un local ahí. Y ahí duramos casi año y medio. Ya no cabíamos. Y el Señor nos mandó a mudar de ahí a la Vaque de Menchaca. Y ahí duramos desde el 2010 hasta el 2012, la Vaque de Menchaca. 2012 al final. Y el Señor habló con mi esposa y dijo, ahora búscame casa. Y ahí estamos. Ahí estamos en el local que estamos actualmente, en la Metal número 10 del polígono de Algales. Wow. Pero el ministerio fue un poquito difícil al principio, muy turbulento, muy duro. Claro que eso no fue de la noche a la mañana, de que te congregas y ya pastoreas. No. Me acuerdo que el primer día que empezamos el ministerio, el primer día que yo empecé con esa pequeña reunión, el enemigo se levantó de una manera turbulenta, ¿verdad? Recibí tantas humillaciones ese día de parte de gente que jamás pensé, pero no estaban en contra mía, estaban en contra de lo que yo portaba, estaban en contra del ministerio. El enemigo sabe, el enemigo usa a cualquiera para tronchar y para desviarte del camino y hacerte creer que tú no eres llamado. Y ese día fue un día
muy, muy marcado para mí, muy marcado. Pero gracias al Señor pudimos vencer. El ministerio empezó en el 2008, en septiembre del 2008. El pastor, difunto pastor Abacarpio, juntamente con el pastor Aristóteles, vinieron y me ungieron como pastor ahí en el Juan de Austria. Me acuerdo que eso fue un día memorable porque se llenó ese lugar para ver el ungimiento de este humilde siervo y de mi esposa como pastores. Wow. Eso fue en septiembre del 2008. La honra. Septiembre de 2008. Fui ungido como pastor del Tabernáculo Vino Nuevo. Wow. Sí, en el 2009 estuvimos establecidos ahí en la calle Metal número 10. El ministerio creció tanto ahí que ya no cabíamos. Nos fuimos a la Vaque de Menchaca y también allí el ministerio creció. Fue algo tremendo, algo, cuando las cosas son del Espíritu y vienen del Espíritu, el Señor hace cosas maravillosas. O sea que cada paso que daban, siempre el Señor estaba ahí haciendo expander. Era como Moisés en el desierto, pero veíamos la mano de Dios de día como columna de nube y de noche como columna de fuego. Siempre estaba. Siempre estaba. En el 2013 ya estábamos nosotros ya establecidos ahí en la calle Metal número 10 como alquiler. Y me acuerdo que fui a Colombia, a un avivamiento. Llego a Colombia, ¿verdad? Y llego allí a avivamiento. Y el sábado por la noche, cuando salía del servicio a las 10 de la noche, un profeta llamado mi amigo Ricaute, Jefferson Ricaute, que no me conocía de nada, íbamos nosotros a las 10 de la noche en la calle, y él me llama y me dice, pastor, no sabía que yo era pastor ni nada, pastor, te dice el Señor que el auditorio que está haciendo te lo doy en propiedad. Y yo me quedo así, sí, contigo mismo. El auditorio que está haciendo te lo doy en propiedad. Y me dice, y voy a mandar a Manuel para que te ayude. Yo me quedé, wow. Eliana, que estaba ahí, empezó a escribir, estaba Gary, estaba Giner, estaba Yajaira. Y empezó, había testigos. había testigos. Y empezó a darle palabra a él, a cada uno de ellos que están por ahí apuntadas. Oh, wow. Y bueno, está en el libro que escribí, que luego se lo muestro. Y yo vine. Me acuerdo que yo venía, eso fue el sábado por la noche, pasó el domingo. El domingo el pastor Ricardo me ministró de manera especial. Me dijo, verás lo que voy a hacer contigo en España en 3 años. Eso fue un reboce del Espíritu Santo. El lunes el Señor volvió y me habló. Y el martes tomé vuelo para España. Cuando llego al aeropuerto, el enemigo se levantó como poderoso gigante allí contra mí. Totalmente levantado. Porque yo traía una palabra, yo cargaba una palabra. Y el enemigo estaba buscando la manera de que la palabra no se cumpliera en mi vida. Wow. De que la palabra muriera. Por eso es que el Señor te da la palabra y aunque vengan pruebas y dificultades, tú tienes que mantener la fe y mantener, ¿verdad? Sí. La palabra que el Señor te ha dado hasta que se cumpla. Llego al aeropuerto y tengo grandes dificultades en el aeropuerto, que no tengo por qué dar detalles por aquí. Y eso fue un miércoles. Yo salí martes, llegué miércoles. Cuando llego a la casa, que vivía yo en la calle Bolivia, número 5 allí, en Alturirie, encuentro a la niña, a la Beni, que tenía 2 años en ese tiempo, ardiendo en fiebre. Y le digo a mi esposa, la niña está ardiendo en fiebre, pero la niña estaba bien ahora mismo. Y me acuerdo que esa noche me acuesto, ese miércoles por la noche me acuesto y estoy soñando con mi primer pastor que está muriendo. Y el que estaba muriendo en ese sueño era yo. Oh. Desperté del sueño con un dolor en el pecho
y pasé todo el día con el dolor. En la tarde, cuando voy al médico, un 4 de julio del 2013, voy a ir al Turirí, al ambulatorio. Cuando me hacen el electrocardiograma, tengo un infarto fulminante. Wow. Me llevan en la ambulancia al hospital Río Ortega y allí me meten en la UBI desde que llego casi. Al otro día me hacen un cateterismo. El Señor salvó mi vida. O sea, no me le podía morir a Dios. Yo sabía que no me le iba a morir a Dios porque yo venía con una palabra muy fuerte de Colombia. O sea, yo sabía que en mi consciente yo sabía que yo no iba a morir porque venía con una palabra. Y me hicieron el cateterismo y el domingo yo estaba ministrando en la iglesia. Estaba ministrando en la iglesia. Después de ese infarto fulminante. Porque las pruebas te hacen más fuerte. Y lo que no te mata te hace más fuerte. Wow. Y gracias al Señor, después de ahí, de 2013, pasó el 2014, llega el 2014, año de mucha prueba, de muchas dificultades, porque nos sacan del lugar de culto que estábamos haciendo, con una acusación de que estábamos haciendo la obra sin licencia. Nos acusaron y el ayuntamiento y la policía me sacó del local. Wow. Al sacarnos del local, dábamos los cultos en un parque y por ende en un hotel que era el Hotel Parque, que está por la estación de buses. Ahí duramos 1 año y medio, pero ahí el Señor se glorificó. De día columna de nube, de noche columna de fuego. El Señor se glorificó de manera muy, pero muy especial. En el 2016 inauguramos la obra. Pero inauguramos una obra con una deuda de obra muy grande. Suéltelo porque la gente... Eran casi 300.000 euros de obra Solo... Ay, de lo que me pidió el ayuntamiento para regularizar el lugar como lugar de culto. Inauguramos, pero con esa gran deuda detrás y poca gente. Pero el Señor me dijo que el lugar, el auditorio que estaba haciendo me lo daba en propiedad. Por lo tanto, yo siempre confié en esa palabra. Y el Señor me ayudó a pagar esa deuda. En el 2020 ya yo había pagado 300.000 euros de la obra de la iglesia. Ya yo pensaba que la obra pagada podía pagar un alquiler normalito. Y para mi sorpresa, el dueño del local se reúne conmigo y me dice que va a vender el local. Ay, no. O compro o para afuera. Imagínate, puede haber gastado casi 300.000 euros en obra. Y mi esposa, como está osada, dijo, pues te compramos. Y yo quería saber, ¿verdad? Señor, le pedí estrategia al Señor de cómo iba yo a poder pagar lo que me pedían por el local. Por el local me pedían 580.000 euros. Medio milloncito. Sí, más de medio millón, 580.000 euros. Eso era parte de casi 100.000 euros que yo le debía a Hacienda. Es otra historia. Y dije, Señor, ¿cómo hago esto? Estaba muy angustiado. Lo estoy contando y me parece que es muy romántico, como una novela romántica. No, no es una novela romántica. Es algo muy duro, muy duro, muy duro. Porque no obstante a eso, en el 2015, con toda la obra y con toda la presión que tenía, el infarto me repitió. Segundo infarto. Segundo infarto en el 2015. Wow. En el 2016 inauguro la obra. Pasa el 2017, el 2018 me da otra tarumba, como dicen. Me enfermo de la vesícula.
y era uno de los dolores que yo no aguantaba el dolor, pero no me podían operar porque yo estaba tomando anticoagulante muy fuerte. Pasé todo ese año con dolor y con esa vesícula infectada y tomando antibióticos, todo un año. Pero en el 18 me operaron y se me infectó un punto. Yo andaba con un hoyo aquí, pero nadie sabía que yo tenía ese hoyo aquí. Y alabando al Señor y predicando y contento porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Wow. Nunca podemos llorarle al diablo, llórele a Dios. Y para todo el mundo yo estaba súper Vivito. vivito y coleando y bien. Pero nadie sabía la prueba, la dificultad y los dolores que yo estaba pasando. Nadie lo sabía porque tampoco es algo para contarlo. En el 2020, para retomar, el Señor me da la estrategia y me dice, apunta a lo que tienes que hacer. Digo, dime, Señor, ¿cómo lo tengo que hacer? Dice, primeramente, reúnete con ese Señor y dile que te rebaje 100,000 euros del local. Que tú le dejes en 480,000. Rebaja 100,000 euros. Luego, dile que tú le vas a dar un 5% de los 480,000, que es 24,300 euros, y tú se lo vas a dar en diciembre. Estamos hablando de agosto. Y digo, ajá, luego los 300 y pico de 60,000 que restan, ¿cómo lo voy a pagar? Dile que tú le vas a dar 46,300 euros cada 6 meses y que ponga una cláusula que si tú no pagas, él se queda con lo que tú has dado. Y lo llamé, ya le tengo la solución. Cuando nos reunimos, tal día, dije, mire, quiero que me rebaje 100,000 euros al local. Y lo otro lo voy a pagar así. Me dice, déjame reunirme con mis abogados. Y te llamo para que nos volvamos a reunir. Me llamó a la semana y me dio el sí quiero. Oh. Y gracias al Señor, eso merece toda la gloria para el Señor. Claro que sí. Pero ahora, ¿cómo íbamos nosotros a pagar esto? El Señor me dijo, reúne a la iglesia. Porque la iglesia es una. Reúne a la iglesia. Y cada uno va a aportar esto y esto y esto cada 6 meses. Y así ha sido. Claro que sí. Y hoy por hoy, ¿verdad? Debemos poquísimo, ¿Estamos ahí? poquísimo. O sea que si alguien quiere mandar una ayuda, las puertas están Claro, abiertas. Claro. Me llaman y me piden el número de cuenta de la iglesia. Porque el que siembra para el Señor, recogerá, ¿verdad? Claro. El que siembre escasamente recogerá. El que siembra generosamente Y es que, recogerá. claro, es que la gente piensa que este dinero se saca, usted sabe. Eso fue ha sido muy sacrificado para todos los hermanos de la iglesia, Claro. todos los que han ayudado, todos los que han aportado, porque el Señor que pone tanto el querer como el hacer en su santa y divina voluntad, y como Él me dio la palabra, que ese auditorio era propio, yo me apropié de esa palabra. Y hoy por hoy es propio, es nuestro, aunque debamos un poquito todavía, pero es nuestro. No es nada comparado con el principio. Nada comparado con el principio. Claro. O sea, no debemos nada. Se veía un gigante. Se vea un gigante muy grande, pero el Señor derriba los gigantes más grandes cuando tenemos fe, ¿verdad? En la palabra que Él nos ha prometido y la palabra que Él nos ha dicho en tiempo de luz, y a veces no la vemos cumplir en tiempo de oscuridad, pero nunca dudemos en la tiniebla lo que Él nos ha dicho en la luz. Wow. Claro. Porque llegan momentos de tiniebla en los cuales tú dudas muchas veces de lo que Dios te ha dicho. Cuando más oscura está la noche, Es porque el alba está por amanecer. yes. Y yo creo que la gente se merece una segunda parte, ¿no? Creo yo, porque... Sí, porque hay mucho que contar todavía y la verdad que esto es muy edificante. Al final estamos empezando y todo lo que tiene para contar es muy valioso. De verdad Sí. que solo con esta parte ya estamos más que satisfechos. Sí, al ministerio cumplir 15 años, nosotros escribimos este libro, Crónica de un guerrero, la marca de un pastor.
Aquí está plasmado en este libro, lo pueden conseguir en Amazon por un módico precio. Todo lo que puede pasar un ministerio en 15 años. Crónicas de un guerrero a la marca de un pastor. Wow. Sí. Más para que lo vean así de frente. En Amazon lo pueden conseguir. Eso es. Y estará cooperando para nuestro ministerio Tabernáculo Lo que Vino hemos Nuevo. comentado ha sido una pequeñita parte, ¿no? Una pequeña parte. Yo que tengo el libro, este libro es mío propio, está firmado para que sepan que es Wow. mío. Claro, y hay una pequeña parte de lo que hemos dicho. Y hay cosas que hemos dicho que solamente han sido un matiz, una pincelada. Exactamente. Wow. Y la gente de verdad no sabe lo que es el poder de Dios manifestándose en una obra tan grande. Es que parece mentira, pero cuando lo piensas y dices, es $500,000. No, $500,000. Más de $500,000 Claro, más de el $500,000. local. Pero la obra costó 300,000. O sea, estamos casi hablando de 800,000. casi 1 millón de euros. Rodeando el millón de euros. Rodeando Claro. el millón de euros. Pero para Dios nada es imposible. Así es. Y siempre lo digo, yo no tengo posición, pero tengo provisión de Dios. Wow. Y lo más lindo es tú tener provisión de Dios. Eso es. Su amor son 2 atributos de Dios, el amor y la misericordia. Cuando el amor de Dios está contigo, la misericordia de Dios está contigo, gracia y favor. 2 palabras también, la gracia y el favor. El Señor me dijo, no habrá puertas que tú toques que no sean abiertas. Y todavía no hay una puerta que se me haya resistido. Se puede resistir, pero tiene que abrir. Se abre. Claro que Porque sí. Dios me dijo, toda puerta que tú toques será abierta. O sea, que no hay puerta que yo toque que no sean abiertas. Así que si yo toco su puerta, ábrala porque si no la voy a romper. Si no, Claro. O el Señor la va a romper. Un café. Pues yo creo que, bueno, si la gente se quiere ir adelantando también, ir mirando a lo que viene en el siguiente capítulo, porque hay parte 2. Hay parte 2, todavía quedan muchos. varios años quedan todavía. Todavía quedan, Estamos en muchas cosas. 2019, Muchas- 18. Hay mucha historia que contar, hay muchas anécdotas que contar, porque estamos contando esto a medida de pincelada. Claro. O sea, y muy romántico, pero ha sido muy duro. Claro, como si no hubiera sido una lucha. Así Pero- como exactamente. Pero Lo estamos lo que ha contando como tenido que pasar. una novela romántica de No, Una peliculita. una peliculita, pero de ahí se puede sacar un buen guión para Sí. cualquier ministerio. Y si algún pastor tiene alguna dificultad, cómprese este libro, que ahí están las claves, ahí están los tips de cómo usted vencer al enemigo y cómo confiar en el Señor en tiempos de dificultades. Claro que sí. Cómo Dios te saca del marasmo, cómo Dios te saca de la prueba, cómo Dios te saca de la tentación, cómo Dios te saca de las enfermedades. A mí con 19 años me ha servido y eso que tengo 19 años solamente. Claro. Dios es bueno. Yo creo que hay que dejar algo muy claro, ¿no? Y es que aquí buscamos... Trus. Truth y no views. Nada, señores, nos vemos en la segunda parte. Denle mucho apoyo. Denle mucho apoyo, señores. Esto es de gran bendición. Háganme caso que la segunda parte ya lo tenemos. Está aquí y también está aquí. Está en el móvil. Ya, esto Sí. está. De Y hecho, la esto- segunda parte puede ser que ya no haya deuda de la que hablar. Ya hablemos de una propiedad. Claro. Amén. Ya Wow. hablemos. Ya es propiedad y le daré la clave de cómo usted puede comprar casa para Dios. Wow. 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 Así que muchísimas bendiciones, señores. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en la segunda parte.